La propuesta es trabajar con un artículo de García Delgado, Modelos de Estado y Sociedad. Un artículo que antes estaba dentro del material obligatorio de lectura para análisis socioeconómico de la Universidad Nacional de Luján, pero que bueno, cambiando la bibliografía ha quedado por fuera de esa bibliografía. Sin embargo, tiene un modelo de análisis del proceso largo de Estado capitalista argentino que es válido para comprender varias situaciones y, y que en este caso eh, ofrece una respuesta a algunas de las inquietudes que se habían puesto en los comentarios. Entonces, ¿cómo comprender la modernización desde García Delgado? Bueno, hay un análisis de los distintos tipos de articulación entre Estado y sociedad. Este trabajo básicamente lo que hace es eso, explicar esa articulación entre diferentes modelos de estados con respecto a la sociedad, cómo se van vinculando esos modelos de estado, esos tres grandes modelos de estado, y cómo van construyendo esos nuevos vínculos con la sociedad, qué tipo de sociedad espera cada uno de esos estados y qué tipo de sociedad construye cada uno de esos estados. Esos tres grandes modelos son el estado liberal oligárquico, que da inicio a mediados del siglo XIX, hacia 1850, 1860, y que entra en crisis con la crisis de 1929-1930, la gran crisis del crack de la bolsa de Wall Street. Automáticamente da inicio el Estado social, que en realidad García Delgado más que nada presta atención al modelo peronista, por lo tanto tendríamos que decir que se inicia alrededor de 1943 y salta por alto entre el interreño que va entre 1930 y 1943. Dentro de ese estado social reconoce subtipos igual que en el primero, y este estado social entra en crisis alrededor de los primeros años de la década del 70. En particular está vinculado con la crisis del estado de bienestar a nivel internacional, con la crisis del petróleo de 1973, y en el caso concreto de Argentina ya vamos a ver justamente los procesos que tienen que ver con el Rodrigazo, procesos inflacionarios, de movilización, de radicalización de la protesta, de sectores concentrados de la oligarquía o de los sectores más ricos del país vinculados a las Fuerzas Armadas y ese tipo de situaciones. Entre el inicio de la última dictadura, sangrienta dictadura de nuestro país, el gobierno de Alfonsín y el gobierno de Menem comprenden lo que llamamos el Estado postsocial o neoliberal. Lo que muestra justamente el gobierno de Alfonsín en particular, lo vamos a ver con detalle, no es que Alfonsín representa un gobierno de este tipo, sino que justamente es de alguna manera un Estado social, un intento de Estado social, pero que en realidad es deteriorado por la fuerza de los procesos anteriores que deja la dictadura, o sea, las consecuencias de la dictadura, en tanto económico, político y cultural, pero también lo que está sucediendo a nivel mundial con el proceso de globalización y la pérdida del Estado de su capacidad de incidir sobre su propia política económica. Entonces, el Estado liberal oligárquico, hacia mediados del siglo XIX, promueve el surgimiento de una sociedad capitalista. O sea, lo que va a hacer el Estado básicamente es empujar al ingreso de la sociedad toda argentina al mercado mundial. Eso significa ser productor de algún tipo de bien que sea vendible dentro del mercado mundial y abandonar todo tipo de producción que no sea importante para la venta en el mercado mundial, basado en una filosofía pública de tipo spengleriana, o sea, el binomio orden y progreso. Ese orden y progreso tiene que ver con que una sociedad ordenada, organizada, sí, tiene como objetivo alcanzar el progreso, esa especie de positivismo práctico que también se aplicó en Brasil. De hecho, la bandera brasileña tiene esa inscripción, la banderola que tiene en medio de ese círculo amarillo, justamente dice orden y progreso. Este modelo liberal es un modelo de tipo moderno, pero que busca modernizar la sociedad en cuanto a su comportamiento cultural o sociocultural, pero básicamente no es un modelo moderno en términos
o un modelo de tipo liberal en términos democráticos. Básicamente es una democracia bastante restringida y reducida a las oligarquías. Por eso justamente es un modelo liberal de carácter oligárquico. El Estado central tiene una presencia formal, básicamente, es el centro de todo, pero en realidad no tiene gran capacidad punitiva de organizar el resto de su territorio y deja muchas de las decisiones al azar de los poderes públicos provinciales. Ese Estado liberal oligárquico entonces lo que hace es promover una serie de obras de construcción de características de la infraestructura que no solamente están vinculadas al transporte, nos referimos a los ferrocarriles, sino también al puerto, a los edificios públicos, a los circuitos de agua, sistemas eléctricos y cosas parecidas, que además de eso lo que hacen es integrar el sistema nacional y promover por esa vía también el poblamiento de zonas más alejadas gracias a la innovación y a la construcción de medios de transporte. De ese modo el país tiende a poblarse con mayor velocidad, asociado a la posibilidad de moverse en el espacio con mayor fluidez. El monopolio de la coacción, o sea, de la violencia, queda en manos del ejército, y gracias a el papel que cumple en ese momento el Ejército Nacional en 1860, que permite tanto la disciplina de las provincias coyunturalmente como la disciplina de la sociedad toda en cuanto a contener las disidencias o las movilizaciones o las protestas. El Estado es abiertamente, el ejército es abiertamente violento. Entonces la conformación de la nación, ¿sí?, está compuesta básicamente por una masa migratoria importante de extranjeros, grupos criollos locales y una élite modernizadora europeizante. Por lo tanto se construye un modelo nacional de carácter europeizante, tanto porque la élite disemina esa imagen sobre sí misma, como la masa migratoria, que de hecho es originaria de Europa y mira con anhelo su tierra de nacimiento. Por otro lado, hay una emergencia de un mercado de trabajo que tiene que ver con el flujo migratorio como con la integración territorial y el crecimiento de las actividades productivas, los sectores exportadores. Por lo tanto, se disemina con mucha rapidez comparativamente con el resto de Latinoamérica las relaciones capitalistas de producción. Esto nos referimos al mercado de trabajo, a la compra y venta de fuerzas de trabajo. No hay relaciones, o tienden a reducirse con gran rapidez las relaciones laborales que no son de tipo capitalista. Nos referimos a relaciones de tipo de servidumbre, de trabajo por deudas, esclavitud por deudas, esclavitud, todo ese tipo de relaciones capitalistas, precapitalistas, empiezan a desaparecer y empiezan a primar con mucha fuerza las relaciones capitalistas de producción, por decir, más rápido que en la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces se consolida un sistema de autoridad basado en lo económico, en lo político y en lo cultural, de una clase dominante que es una clase dominante hacendada, que se apropia del Estado. ¿Qué quiere decir todo esto? La hacienda como núcleo productivo es un núcleo productivo, pero también es un núcleo cultural. Entonces ahí está el modelo social del hacendado dueño, del peón obediente y productor, del hacendado que también es clase dominante, del hacendado también que toma al Estado como su propiedad y como único sujeto capaz de hacerse con la administración del Estado, debido a que los peones no tienen las capacidades políticos-culturales para hacerlo. Pero no es que en los hechos esto no puede ser de otra manera, sino que es el modelo político-cultural que disemina este sector hacendado para con el resto de la sociedad. Convence, persuade a la sociedad de que no puede ser de otro modo. Es un sistema político con un régimen de partidos de notables. O sea, solamente esta élite hacendada se dedica a la política y participa en estos partidos. Y para asegurar que esto sea así, hay una estructura de restricciones a la participación. El modelo tomado de Alberdi, de Juan Bautista Alberdi, donde aparecen muchas libertades civiles, uno puede hacer su propia empresa, uno puede circular, uno va a ser libre, nadie puede limitar, puede ir a la escuela, puede educarse, puede trabajar, puede hacer empresa,
pero muy pocos participan en política. De esa manera hay muchas libertades civiles y muy pocas libertades políticas. El sistema educativo empieza a ampliar y de esa manera, en la ampliación de una educación laica, libre y gratuita, rápidamente lo que permite es una actitud de integración, es una pronta nacionalización cultural de los hijos de los inmigrantes por el acceso a la educación. Y de esa manera se construye lo que se conoce como una modernización direccionada. O sea, moderniza la sociedad desde la educación, pero bajo las intenciones de lo que esta clase dominante hacendada tiene intenciones que se modernice. Justamente el proceso de modernización empuja a un sector de la sociedad, básicamente la clase media criolla, a su interés por participar en política, y en 1916 accede por medio de una reforma electoral, acceden al gobierno el Partido Radical. Entonces se produce un paso de ese Estado liberal oligárquico a un modelo de Estado democrático liberal. Entonces el modelo económico de acumulación sigue siendo el modelo de característica oligárquico, y el régimen político es un régimen político de carácter democrático liberal. Por lo tanto, lo que hay es un aumento en la participación política de las capas medias dentro del sistema político. Entonces hay un aumento justamente de los derechos vinculados a la acción política. Y lo que no logra, obviamente, es una modificación institucional significativa, porque justamente es una asociación de dos gobiernos y uno interrumpido. Entonces no logra modificar significativamente la estructura institucional, pero aporta significativamente también en alguna serie de modificaciones. Una es en la participación política, en ese nuevo régimen político caracterizado por el primer partido de masas moderno de nuestra historia argentina. Entonces el Estado se coloca en este momento en el estado de armonizador de los intereses. O sea, el Estado no es el representante de la oligarquía, pero de algún modo sí es un intermediario entre esa oligarquía y los trabajadores. ¿Sí? La clase dominante sigue siendo hegemónica, la clase oligarca sigue siendo la hegemónica, solamente el Estado está en poder de un sector político distinto. Ese radicalismo cae básicamente por una declinación del Estado liberal, que es fruto tanto de la facciosidad de la clase dominante como de la crisis del 30. Y además de eso, los conflictos al interior del propio radicalismo. Esto, para verlo con detalle, hay una serie de bibliografías dentro de la materia que permiten ver esto justamente con detalle. Recupero dos o tres cuestiones. Facciosidad de la clase dominante tiene que ver con la oligarquía que de alguna manera recelosa por no poder hacerse nuevamente con el gobierno por tercera elección, o sea, habiendo perdido con Irigoyen, habiendo perdido con Alvear y vuelto a perder con Irigoyen en 1928, la facciosidad de la clase dominante se hace cada vez más importante. A ese grupo faccioso de la clase dominante se incorpora una facción del radicalismo que tiene un conflicto, que es la de Alvear. Entonces los sectores disidentes y de alguna manera cada vez más antidemocráticos son aquellos que de alguna manera cuestionan el poder de Irigoyen y tienden a resquebrajar parte de su legitimidad, a la cual se le suma la crisis de 1930, una crisis económica a nivel mundial y una de las más grandes de la historia, en la cual, si bien Irigoyen en primera instancia logra consolidar un modelo y recuperar o evitar parte del impacto económico, no obstante termina siendo derrotado el 6 de septiembre de 1930 por un golpe de Estado liderado por el general Uriburu. La crisis afecta tanto a los sectores dominantes como al modelo económico y social. Por lo tanto, lo que pone en cuestión esa crisis no solamente ahora es al radicalismo, sino al modelo mismo del liberalismo oligárquico y del modelo democrático liberal. La emergencia como resultado es el Estado nacional y popular. Ese Estado social en su versión nacional y popular surge el resultado de esa crisis del 30, de la cual la oligarquía no sale muy bien en términos políticos, en términos económicos, y desde 1930 a 1943
se encuentra en una deriva constante en términos económicos y en un sistema fraudulento de régimen político que genera descontentos. Entonces hay tantos descontentos políticos por el régimen político como descontentos en cuanto a las cuestiones materiales respecto de la no salida efectiva de la crisis del 30. Entonces la Guerra Fría en el contexto del final de la Segunda Guerra Mundial incorpora un nuevo eje de conflicto y además de eso es inevitable analizar el Estado social sin incluir el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Entonces las sociedades posteriores a la crisis del 30 promueven una modificación en el papel del Estado. No es solamente en el caso argentino, esto se da en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra. Después de 1930, el Estado interviene decididamente en la economía, tanto en Estados Unidos como en la Alemania nazi, como en la Italia fascista, como en el gobierno ruso comunista. Por lo tanto, no tiene que ver estrictamente con el capitalismo, tiene que ver con el mundo en sí. La economía mundial se resquebraja luego de la crisis del 30 y la única opción es la intervención del Estado. Superar la recesión es uno de los objetivos, salir de ese estancamiento y salir de ese desorden político que genera la crisis y que genera el avance cada vez más serio, tanto del fascismo comunismo, del fascismo del nacionalsocialismo y del comunismo. La respuesta a todo eso es una respuesta de modo estatista, es mayor presencia del Estado en la economía, la sociedad y la cultura. Entonces, ese Estado social, nacional y popular es un Estado de modelo de bienestar que incorpora a las masas a la participación política y a la participación cultural, ¿sí? Contrarresta la crisis periódicas del capitalismo por una serie de medidas que tienen que ver con la intervención del Estado en la economía, concilia la acumulación capitalista con un modelo que legitima que esa acumulación sea correcta o que sea creíble dentro de un modelo cultural, y toda esa estructura reposa sobre el pilar económico, que es la recuperación y la estabilización económica del modelo capitalista, y sobre un pilar político que tiene que ver con evitar la posibilidad de una revolución comunista socialista, institucionalizar los conflictos. Nos referimos básicamente a que los conflictos entre obreros y burgueses no sean escenario de la calle, sino que se den por medio de paritarias, de estructuras de negociación entre obreros y empresarios, y de ese modo contribuir a la pacificación social. Entonces, ese Estado social lo que construye es una matriz estadocéntrica, donde el Estado es respuesta para casi todo, pero que posee una mirada organicista, en tanto que el Estado como órgano y la sociedad como órgano tiene partes enfermas, tiene partes sanas, tiene partes sólidas, y debe ir revisándolas y poniéndolas en condiciones. Esos elementos deben ser armonizados y tienen que evitar la conflictividad entre ellos. Para eso los conflictos entre capital y trabajo, entre burgueses y obreros, ¿sí?, no van a ser resueltos ni por el mercado ni por la represión, sino por las vías institucionales con el Estado en el medio. Esa una de las cuestiones que contribuyen a esta resolución de conflictos justamente es que la empresa pública se convierte en una unidad productiva de importancia dentro del modelo económico nacional. Dentro del sistema político de este Estado social cumple un lugar importante el movimentismo, o sea, la movilización de masas. Un partido predominante que tiende a querer convertirse en hegemónico. No lo logra hacer justamente porque el control todavía hegemónico de la sociedad lo conserva en buena parte de la oligarquía, pero disputa constantemente, por medio de la movilización de masas, disputa esa presencia de hegemonía política. Entonces hay una alta politización de las relaciones sociales. Eso significa que todas las acciones o las relaciones sociales están entremezcladas con acciones políticas, no solamente el movilizarse, no solamente el acto de ir a votar, sino también está politizado el acceso a las vacaciones, está politizado el acceso a la educación, está politizada la idea del acceso a la universidad. Entonces la centralización del poder ejecutivo en todo esto tiene que ver justamente con la matriz
estadocéntrica, ¿no? O sea, el poder ejecutivo es el ejecutor de eso en el cuerpo de Perón, lo que hace que retroceda o que tenga un papel subalterno tanto el poder legislativo como el poder judicial. No es que dejan de funcionar, sino que empiezan a tener menos importancia por la acción directa, concreta del poder ejecutivo en la persona del presidente. Característica propia de un modelo presidencialista. Entonces, en Argentina no existe un patrón de desarrollo, ¿sí?, con financiamiento propio y el mercado laboral es de características reducidas. Por lo tanto, lo que hace justamente el Poder Ejecutivo o este modelo es tender a desarrollar políticas de financiamiento que permitan el desarrollo de las industrias y de alguna manera favorecer al desarrollo de un mercado laboral mucho más amplio. Tiene que ver básicamente con la integración nacional, vinculada tanto a la migración interna como a la integración de otras provincias a este desarrollo industrial de parte del Estado. Entonces, ese gobierno polarizador y con estrategias que convive con estrategias desestabilizadoras de parte de la clase dominante, llega a su punto de mayor agudeza en 1949 con la firma de la Constitución Nacional o la reforma de la Constitución Nacional, que a veces se suele ser reducida a la nueva reelección de Perón como gran reforma constitucional, pero en realidad eso incluye el artículo 14 bis, incluye la tierra como bien social. Hay una serie de artículos que incluían esa Constitución de 1949 que a veces quedan solapadas por el solo hecho de considerar que esa Constitución fue firmada para permitir la reelección inmediata de Perón. Lo interesante justamente de esa Constitución es que pone lo social por delante de lo político y de lo económico. Entonces, esto empuja una mayor radicalización de los sectores desestabilizadores que terminan con el golpe de 1955. El resultado de eso son una serie de golpes de Estado, de gobiernos de modelos democráticos, entre esos gobiernos de militares y gobiernos de radicales. Lo que tenemos básicamente es un Estado desarrollista, o sea, donde lo que cambia es el régimen político, o sea, se pasa de un modelo de carácter nacional y popular a uno desarrollista, donde el Estado continúa en su rol de interventor, que es lo más importante. Ese Estado en modelo de interventor trata todavía de congeniar con una parte de la sociedad. Entonces pone eje en la inversión y en la integración a ese proceso del capital extranjero. O sea, busca que el capital extranjero se integre a ese proceso de desarrollo económico que ya había sido iniciado. Entonces el Estado aparece ahora como una instancia técnico-neutral, o sea, arbitra, pero poniéndose por fuera de la relación. O sea, no como defensor de los trabajadores, no como defensor de los burgueses, sino como aparentemente neutral. Entonces, Estado social desarrollista, la conflictividad está asociada a un discurso democrático, o sea, la búsqueda de un discurso democrático constitucionalista, pero que mantiene la proscripción del peronismo. Por lo tanto, eso genera un alto grado de conflictividad y además una polarización que viene de alguna manera empujada o traccionada por el escenario de la Guerra Fría, o sea, los enfrentamientos entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y la influencia de las Fuerzas Armadas en la interrupción reiterada de los lazos democráticos. Ese proceso corta en 1966 con una fase interna de ese modelo desarrollista, que es la fase burocrática autoritaria del modelo desarrollista. Entonces tenemos entre 1955 y 1966 modelos que tienden todavía a conservar cierta cercanía con la Constitución Nacional. Del 66 al 74 vamos a tener un modelo que va a primar básicamente un modelo burocrático autoritario con el centro en las Fuerzas Armadas. Todavía con un modelo de Estado social, donde se excluye la política, básicamente, la política queda por fuera del ejercicio, nos referimos a la participación de los partidos políticos, por fuera de la injerencia del Estado. Hay una presencia fuerte de corporaciones industriales dentro del poder, y el problema es cómo hacer para desarrollarte, ¿sí?, con ese alto nivel de conflictividad social.
El objetivo del Estado es reducir la conflictividad social por básicamente la persecución política. Es la primera etapa de la persecución política. Es la época de las noches de bastones largos, del cordobazo, es la fuga de cerebros, es la primera gran migración de artistas, es la primera parte de ese proceso de expulsión o de persecución. De esa manera se busca reducir la conflictividad social y en realidad lo que se genera es el efecto exactamente contrario. Entonces, conviven entonces un diagnóstico ingenieril de la política. Nos referimos a como si un ingeniero hubiese diseñado cómo funciona la política, no la política como un escenario de disputa, un escenario de enfrentamiento, sino como simplemente un modelo matemático. Entonces hay una concepción todavía organicista y corporativa del Estado. Eso es, tenemos una parte enferma, hay que curarla, y si no, hay que extirparla. No es como el modelo peronista donde hay una parte que está enferma y hay que curarla. Acá hay que extirparla, hay que arrancarla. Y es de estructura corporativa del Estado, donde el Estado aparece cada vez más como un Estado defensor de los intereses burgueses. Entonces la crisis de ese modelo burocrático autoritario lo que evidencia es la profundización de un capitalismo periférico y dependiente, en Argentina, como un capitalismo vinculado al atraso, al subdesarrollo. Hay una crisis cada vez más fuerte de legitimidad de ese modelo burocrático autoritario y un aumento de la movilización obrera y la radicalización de la protesta en la aparición de los primeros movimientos guerrilleros o de guerrilla armada. Entonces, en esa coyuntura se da el regreso de Perón y un intento de concertación social y de pluralismo. Es una manera, un nuevo pacto social en búsqueda de la concertación frente a todas las oposiciones y adhesiones de los diferentes grupos políticos, desde un intento de construcción de un gobierno de tipo pluralista. La alta conflictividad interna al propio gobierno genera una crisis importante y lo que para algunos sectores de la clase dominante es un vacío de poder. Ese supuesto vacío de poder hace que la clase dominante fuerce o empuje a una parte de las Fuerzas Armadas a entrar en acción y hacer un golpe de Estado. Por eso fuerza, porque justamente esa parte de las Fuerzas Armadas estaba alejada de la participación política porque no comparte el modelo de Estado que hasta acá se estaba practicando. Y es muy importante entender esto, porque hasta acá todos los golpes de Estado tienen un modelo todavía donde el Estado tiene un vínculo con la sociedad. Este nuevo Estado, vinculado a este sector de las Fuerzas Armadas que toman el poder en la dictadura del 76, tiene que ver con la construcción de un nuevo modelo o de un nuevo Estado. El Estado postsocial es un nuevo modelo modernizador, pero que está inducido desde arriba, ¿sí?, pero bajo patrones de modelo extractivo de agricultura extensiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta acá todos los modelos modernizadores eran progresivos. O sea, el modelo modernizador liberal oligárquico busca en la educación un modelo modernizador, en la actualización, en la construcción de infraestructura, de edificios, como un modelo moderno, parecerse a Europa. La modernización del modelo de Estado social apunta a la industrialización, al desarrollo de la industria, a la inversión, a la tecnología. Este modelo modernizador, en cuanto a lo económico, es conservador o reaccionario, porque va hacia la agricultura como en el siglo XIX y de manera extensiva, no por inversión de tecnología, o sea, de manera intensiva, sino por la ampliación del territorio sembrado. De esa manera lo que parece es un nuevo modelo que promueve el individualismo, el interés propio y un quiebre de los lazos sociales. Esto es importante porque si retrocedemos a los otros dos modelos, incluso en el modelo liberal oligárquico, es muy importante la ayuda que hacen los sectores más altos o los sectores medios para con los sectores humildes. O sea, la caridad, el importarse o el integrarse a las otras partes de la sociedad, todas esas estructuras que las sociedades de beneficencia que podemos compartir o no, todavía hablan de la importancia de los lazos sociales para con el prójimo.
En el Estado social eso toma un formato distinto, y desde la Fundación de Perón el Estado se hace cargo de esa integración en los lazos sociales, pero siempre en los dos modelos hay una fuerte presencia del interés nacional, de la construcción de una nación. Acá hay un quiebre con esos lazos sociales y una estructura en el interés propio del individualismo personal. De esa manera hay una reestructuración del papel del Estado. Entonces es una apertura económica, flexibilidad y desregulación para articularse una economía mundial con características de mundo global. O sea, es la globalización ingresando al mundo, a la Argentina. En lo económico es resultado de la crisis del estado de bienestar, en nuestro caso del tipo de la industrialización por sustitución de importaciones, que está vinculado tanto a la estrepitosa inflación que se origina con el Rodrigazo del gobierno de Perón y en la dictadura, con el terrible endeudamiento que produce la dictadura y con las políticas de ajustes que inicia la dictadura y que van a continuar durante los gobiernos de Alfonsín y de Carlos Menem. La crisis de la deuda a principios de los 80, la hiperinflación durante el gobierno de Alfonsín y la eclosión de ese mismo estado alfonsinista llevan a la reforma estatal de manos del gobierno de Carlos Menem y a un nuevo modelo de acumulación de característica financiera, no industrial y no necesariamente agropastoril. Entonces, ese nuevo estado postsocial está vinculado a la globalización, ¿sí?, a la producción de finanzas, a la quita de poder del Estado de controlar su propia economía, porque al estar vinculado tanto al mercado mundial, el Estado cada vez controla menos los intereses de su propia economía. Está sujeto al aumento o a la caída del dólar, sujeto al aumento o a la caída de la demanda o a los valores internacionales de la soja. De esa manera, poco el Estado puede controlar su propia economía en este modelo de Estado postsocial. Se produce una gran concentración de capitales en pocas manos, y esa concentración de capitales en pocas manos también está centralizada en algunas partes del mundo, o sea, en 4 o 5 países del mundo, en menos de 100 familias. Ese modelo productivo de intensificación del conocimiento significa que ya no es importante el acceder a los recursos naturales, ya no es importante la tecnología, sino es importante tener sujetos con una formación académica, investigadores, desarrolladores de gran importancia y de gran intensificación de mano de obra específica para el desarrollo de este tipo de estado postsocial. Entonces hay una estructura basada en el mercado, en el consumidor y el proceso de management para la venta de esos productos. Entonces este estado social en lo político pasa de un régimen autoritario a un modelo democrático, pero esa democracia está asociada a instituciones y a procedimientos. No es una democracia de tipo participativa de movilización social, sino que es una democracia que está basada en la formalidad, donde los partidos se convierten en los que monopolizan la representación, donde las personas quedan separadas de la participación política en la calle. Entonces, en esa coyuntura se da la hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial. En lo cultural lo que se produce es una crisis de las ideologías sociales, nos referimos al socialismo, al comunismo, al indigenismo. Hay una crisis del modelo del sujeto, el sujeto deja de ser el centro de las disputas, el sujeto que escribe su propia historia. Para el concepto también una crisis de esa historia lineal que busca un progreso, que puede alcanzar una mejora. Ahora parece ser que no necesariamente todas las sociedades van a progresar, no necesariamente todas las sociedades van a desarrollarse, y hay una diáspora acerca de que no hay objetivo o que no hay futuro. Esa transnacionalización de los valores de mercado también tiene mucha importancia. Significa que los sujetos empiezan a buscar valores que están determinados por el mercado, y esos valores de mercado se hacen transnacionales, o sea, todos queremos acceder a tener un tipo de auto que es un modelo de auto que está de moda a nivel mundial. Todos queremos tener un tipo de zapatillas que no está de moda en la Argentina, sino que está de moda a nivel mundial, por procesos de transnacionalización que tienen que ver con Internet, con la internacionalización de la televisión y la internacionalización de la moda. Y eso aumenta una conciencia de interdependencia, de formar parte del mundo y de la necesidad de vincularse a ese resto del mundo.
se construye un paradigma individual competitivo, donde cada uno hace por su parte y compite por su parte y accede supuestamente a todo lo que tiene por sus propios méritos. Entonces se pasa del modelo público estatal de lo nacional, donde todos forman parte de un grupo integrado, que es la nación, que es la identidad, que es un nosotros, a otro basado en el mercado, a la sociedad civil y a la competencia de todos contra todos.